Hola, hola, mis chismosos favoritos. CU Superíndice 3 Moestu, en el dúa de hoy. Espero que es tu copyright en listos porque hoy vamos a explotar, con un tema que su copyright que les va a encantar. Ya vieron el título, ¿verdad? Querem explota ande mi amor eterno su confesiu superíndice 3N impactante. Mis amores, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel, esta pareja que nos tuvo a todos al borde del asiento y que, bueno, parece que aún tiene mucho de copyright hablar. Hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada indirecta, cada posible confirmación superíndice 3N de lo que pasando entre estos dos tortolitos. Rense porque la cosa se va a poner intensa. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por AQU, bienvenido a la familia del chisme. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras explosivas actualizaciones y, por supuesto, darnos mucho amor con un buen like. Vamos a darle más menos a. Bien, ahora vamos al grano. Kerem Bürsin. Hande Eru Parrafoel. Dos nombres que juntos son sinu superíndice 3 Nimo de Pasiu superíndice 3N, de Kumica arrolladora, de una serie que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N, senu con diéresis al cap, o lofis in the air para nosotros los hispanohablantes. Desde el momento en que los vimos juntos en pantalla, la chispa fue innegable. La gente no hablaba de otra cosa. Seru a puro marketing. Seru a actuaciu superíndice 3N. O abro a algo mu ese. Y afortunadamente para todos los que amamos el romance, abro a algo mu ese. Confirmaron su relación superíndice 3N y el mundo se volvió superíndice 3 un lugar mu ese brillante. Eran la pareja del momento, los veíamos juntos en alfombras rojas, en vacaciones paradisuacas, en fotos adorables en Instagram. Era el cuento de hadas que todos queríamos vivir. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. Y como un balde de agua fría, llegó superíndice 3 la noticia de su separación superíndice 3N. El mundo se detuvo. Copyright agua pasado. Du superíndice 3 de que du superíndice 3 todo ese amor. Las especulaciones no se hicieron esperar, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, presiu superíndice 3 en medio tica. Cada quien tenua su teoría. Y AQ es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de la separación superíndice 3N, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N nunca cesaron. Las miradas, las sonrisas CU superíndice 3 mplices, los me gusta en redes sociales. Todo parecua indicar que aún agua algo entre ellos. Y ahora llegamos al punto crucial de este vídeo, la supuesta explosiva confesión superíndice 3N de Kerem. ¿De copyright estamos hablando? Pues bien, en las últimas semanas, han circulado varios rumores sobre unas declaraciones que Kerem Abro ha hecho en una entrevista. Declaraciones donde supuestamente Abro ha admitido que Hande sigue siendo su amor eterno. Imagunense la bomba. Pero ojo a mis chismosos porque hay que tomar todo esto con pinzas. La prensa turca es experta en crear titulares impactantes y a veces la realidad no es exactamente como la pintan. Que antes de empezar a celebrar a lo loco, vamos a analizar la situación superíndice 3N con detenimiento. Copyright ¿sabemos realmente? Que Kerem y Hande siguen manteniendo una relación superíndice 3N cordial. Se han visto en eventos públicos, se han saludado con cariño más menos o incluso han intercambiado algunas palabras. Esto no necesariamente significa que es tu copyright N volviendo, pero tampoco descarta la posibilidad. También copyright N sabemos que ambos N enfocados en sus carreras profesionales. Hande triunfando con sus nuevos proyectos, y Kerem también copyright N imparable. Kizu la presiu superíndice 3N del trabajo fue uno de los factores que contribuyó superíndice 3 a su separación superíndice 3N, y ahora, con un poco de distancia, han podido ver las cosas con mayor claridad. Ahora volvamos a la supuesta confesión superíndice 3N de Kerem. ¿Hay alguna fuente confiable que confirme estas declaraciones? La verdad es que no. La mayoría de los medios que han publicado esta noticia citan fuentes cercanas a Kerem, lo cual, como sabemos, puede significar cualquier cosa. Sin embargo, hay un detalle que no podemos ignorar. Y es que en varias entrevistas, Kerem ha hablado de Hande con mucho cariño más menos o irrespeto. Ha elogiado su talento, su belleza, su personalidad.
Incluso ha dicho que guarda muy buenos recuerdos de la relación superíndice 3N que tuvieron. Estas declaraciones, aunque no confirman una reconciliación superíndice 3N, su demuestran que Kerem sigue sintiendo algo por Ande. Y eso, mis amigos, es suficiente para mantener viva la esperanza. Además, no podemos olvidar el factor fan. Los fans de Senu con diéresis al cap siguen siendo Legiu superíndice 3N, y muchos de ellos sueu más menos han con ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Esta presión superíndice 3N, aunque puede ser agobiante, también copyright N puede ser un incentivo para que la pareja se du copyright una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Que la situación superíndice 3N entre Kerem y Ande es complicada, llena de matices y de rumores. Que no hay una confirmación superíndice 3N oficial de que es tu copyright N volviendo, pero tampoco hay una negación superíndice 3N rotunda. Que ambos se siguen teniendo cariño más menos o irrespeto, y que la esperanza de una reconciliación superíndice 3N sigue viva. Ahora bien, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande volveru N a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus predicciones, todo lo que se les ocurra. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para chismear sanamente y para disfrutar de nuestras parejas favoritas. Asu que no se corten y espru copyright sense libremente. Y ya para terminar, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan quedado tan intrigados como yo con este tema. Recuerden que la información superíndice 3NAQ presentada se basa en rumores y especulaciones, por lo que no podemos asegurar nada al 100%. Sin embargo, siempre estamos atentos a las últimas noticias y actualizaciones para mantenerlos informados. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos chismosos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros explosivos contenidos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Muchos besos y abrazos. Hasta la superíndice 3 Sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero espérense. Que la cosa no termina acu. Como buenos detectives del corazón superíndice 3N que somos, vamos a indagar un poco ese profundo en esta telenovela de la vida real. Vamos a analizar las pistas, a rebuscar en el pasado y a hacer algunas proyecciones a futuro. Porque, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Y qué tan calientes están esas cenizas entre Kerem y Ande? Averiguémoslo. Asterisco asterisco recordando el jardín del Edén, los inicios de Kerem y Ande asterisco asterisco. Para entender el presente hay que volver al principio. Retrocedamos en el tiempo hasta el momento en que Kerem y Ande fueron elegidos para protagonizar Senkalkam. En ese entonces ambos eran superíndice 3 venes talentos con carreras prometedoras, pero ninguno imaginaba el tsunami mediático y emocional que estaba a punto de desencadenarse. Desde las primeras lecturas del guión, la química entre ellos fue evidente. Se complementaban a la perfección, se reían juntos, se apoyaban mutuamente. La conexión era tan fuerte que los directores y productores de la serie no dudaron en explotarla al máximo. Y vaya que lo hicieron. Senkalkam se convirtió en un fenómeno global. La historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La gente se enamoró de su romance, de sus personalidades, de su complicidad. Y por supuesto se enamoraron de Ande y Kerem como pareja. La presión era enorme. Los fans los seguían a todas partes, los paparazzis los acosaban constantemente, las redes sociales explotaban con comentarios y especulaciones sobre su vida privada. Pero a pesar de todo, Kerem y Ande supieron manejar la situación con profesionalismo y gracia. Y entonces llegó el momento que todos esperaban, la confirmación oficial de su relación. Fue un anuncio discreto pero contundente. Una foto juntos en Instagram, una frase cariñosa, una sonrisa cómplice. El mundo enloqueció. Durante un tiempo, todo fue perfecto. Viajes exóticos, cenas románticas, regalos extravagantes, declaraciones de amor públicas. Eran la pareja perfecta, el ejemplo a seguir, el sueño de todos los enamorados. Asterisco asterisco la tormenta perfecta,
la separación de Kerem y Ande ***. Pero la felicidad no dura para siempre. Y como suele suceder en Hollywood, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por pasar factura. Los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. Se decía que Kerem y Ande estaban discutiendo constantemente, que ya no se soportaban, que la llama del amor se había extinguido. Al principio ambos negaron las especulaciones, pero la verdad era innegable. Finalmente llegó el anuncio oficial de su separación. Un comunicado breve y formal en el que ambos pedían respeto y comprensión. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Las teorías son muchas y variadas. Algunos dicen que fue la presión del trabajo, que los obligaba a pasar demasiado tiempo separados. Otros que fue la diferencia de personalidades, que los hacía chocar constantemente. Y otros que fue simplemente el desgaste natural de la relación. Lo cierto es que independientemente de las razones, la separación de Kerem y Ande fue un golpe duro para todos los que los amaban. *** luces y sombras, la vida después de la ruptura ***. Después de la tormenta llega la calma. O al menos, eso es lo que se espera. Pero en el caso de Kerem y Ande, la calma fue relativa. Ambos siguieron adelante con sus carreras, pero la sombra de su relación pasada siempre los persiguió. Ande se enfocó en nuevos proyectos, tanto en la actuación como en el modelaje. Se la vio radiante y exitosa, pero también se la notaba más reservada y cautelosa en lo que respecta a su vida personal. Kerem también se dedicó a su trabajo, pero se mostró más abierto y sincero en las entrevistas. Habló de Ande con cariño y respeto, y admitió que guardaba muy buenos recuerdos de su relación. Durante este tiempo, los rumores de reconciliación nunca cesaron. Se decía que se habían visto en secreto, que seguían en contacto, que estaban considerando darse una segunda oportunidad. Pero ninguno de los dos confirmó ni desmintió estas especulaciones. ***, el misterio continúa, la confesión explosiva de Kerem ***. Y ahora llegamos al punto álgido de nuestra historia, la supuesta confesión explosiva de Kerem. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Como mencioné antes, la prensa turca es experta en crear titulares impactantes, y a veces, la realidad no es exactamente como la pintan. Es posible que Kerem haya hecho algún comentario cariñoso sobre Ande en una entrevista, pero que los medios hayan exagerado la situación para generar más interés. Sin embargo, también es cierto que Kerem siempre ha hablado de Ande con mucho cariño y respeto. Ha elogiado su talento, su belleza, su personalidad. Incluso ha dicho que guarda muy buenos recuerdos de la relación que tuvieron. Estas declaraciones, aunque no confirman una reconciliación, sí demuestran que Kerem sigue sintiendo algo por Ande. Y eso, mis amigos, es suficiente para mantener viva la esperanza. Además, no podemos olvidar el factor fan. Los fans de Senkalkam siguen siendo legión, y muchos de ellos sueñan con ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Esta presión, aunque puede ser agobiante, también puede ser un incentivo para que la pareja se dé una segunda oportunidad. ***, el futuro es incierto, volverán Kerem y Ande, ***. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Volverán Kerem y Ande a estar juntos? ¿O seguirán caminos separados? La verdad es que nadie lo sabe. La situación es complicada, llena de matices y de rumores. No hay una confirmación oficial de que estén volviendo, pero tampoco hay una negación rotunda. Ambos se siguen teniendo cariño y respeto, y la esperanza de una reconciliación sigue viva. En última instancia, la decisión está en manos de Kerem y Ande. Ellos son los que deben decidir si están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión, sea cual sea. Pero como buenos chismosos que somos, no podemos evitar soñar con un final feliz. Imaginar a Kerem y Ande juntos de nuevo, más fuertes y felices que nunca. Sería el broche de oro perfecto para esta increíble historia de amor. Mientras tanto, seguiremos atentos a las últimas noticias y actualizaciones, analizando cada pista, cada rumor, cada indirecta. Porque, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros no vamos a perder la esperanza de ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Así que mis chismosos favoritos, sigan sintonizados a este canal para más información sobre Kerem Bürsin,
Andercel y todas sus telenovelas de la vida real. No se pierdan ni un solo detalle. Y ahora sí, me despido por hoy. Muchos besos y abrazos. Hasta la próxima. Y que viva el chisme.